Egipto, tierra de faraones y desiertos interminables. Bajo la superficie ardiente de sus arenas, donde el sol parece derretir el horizonte, laten los secretos de una civilización que aún desafía a la razón moderna. No se trata solo de pirámides perfectas ni de templos majestuosos. Lo que yace oculto bajo la arena de Saqqara va más allá. Allí, en el corazón del desierto, se esconde un lugar que desconcierta incluso a los más escépticos. El Serapeum, un santuario tallado en el silencio y en la piedra, tan antiguo como el misterio mismo. Saqqara, necrópolis de reyes, nobles y animales sagrados, fue durante siglos un terreno venerado y temido por igual. A pocos kilómetros de Menfis, la capital del antiguo Egipto, este lugar guardaba en sus entrañas pasadizos tallados en roca que nadie había visto en milenios. Los antiguos escribas lo mencionaban de forma críptica, como si conocer su ubicación fuera un privilegio reservado solo para los iniciados. Las tormentas del desierto cubrieron sus entradas, y con el paso del tiempo, el Serapeum fue tragado por la arena hasta desaparecer de la memoria del hombre. Durante generaciones, los viajeros árabes y los primeros exploradores europeos hablaban de túneles perdidos bajo la meseta de Saqqara. Algunos afirmaban haber sentido vibraciones bajo el suelo, otros juraban escuchar un eco metálico al golpear las rocas. Era una obsesión ancestral, un rumor que perseguía a los arqueólogos del siglo XVIII y que solo encontraría respuesta décadas más tarde. Lo que nadie podía imaginar era la magnitud del secreto que aguardaba bajo aquella arena inmóvil. Todo cambió en el año 1850. Un joven francés, Auguste Mariette, apasionado por los jeroglíficos y ayudante del Museo del Louvre, viajó a Egipto con un propósito concreto: encontrar vestigios de templos ocultos. Sin embargo, su destino lo guiaría hacia algo completamente distinto. Mientras inspeccionaba el terreno de Saqqara, notó fragmentos de esfinges semienterradas que parecían formar una avenida. Intrigado las siguió, sin saber que cada paso lo acercaba al hallazgo más enigmático de su vida. Durante semanas trabajó bajo un sol implacable, excavando con paciencia y obsesión. Las esfinges cubiertas de arena y polvo formaban una suerte de corredor que se extendía en dirección al desierto abierto. Al final del trayecto, halló una estructura sellada, una entrada bloqueada por piedra y arena tan compacta que parecía resistirse al tiempo. Mariette ordenó abrir el paso, y lo que emergió fue el umbral de un mundo oscuro, silencioso y ancestral. El Serapeum de Saqqara despertaba de su sueño eterno. El aire del túnel era pesado, cargado de humedad y del olor a piedra antigua. Las antorchas temblaban, proyectando sombras que se deslizaban por las paredes como almas atrapadas. Mariette y su equipo avanzaron con cautela, laberinto tras laberinto, hasta encontrar las primeras cámaras ocultas. Lo que allí vieron no parecía obra humana. Frente a ellos se alzaban enormes cajas de granito negro, en apariencia perfectas, tapas que pesaban tantas toneladas que ningún sistema de poleas de la época moderna podría moverlas con facilidad. Cada una de esas colosales estructuras medía varios metros de largo, con paredes pulidas hasta reflejar la tenue luz del fuego. Las líneas eran rectas, los ángulos exactos, las superficies lisas como un espejo. Mariette quedó atónito. Jamás vi algo tan exacto en el antiguo Egipto. Escribiría más tarde. No había jeroglíficos visibles, no había ornamentos, solo la perfección geométrica de un trabajo que parecía ajeno a la condición humana. Los hombres del equipo intentaron mover una de las tapas usando palancas de hierro, pero fue inútil. Ni 20 hombres juntos lograron desplazarla un solo centímetro. Mariette sabía que lo que tenía frente a sí no era un simple enterramiento animal, como sugerían algunos textos tardíos. Aquello era otra cosa. Era arte y ciencia entrelazadas en un misterio de piedra. Las leyendas locales hablaban de que esas cámaras habían sido construidas por seres con un conocimiento perdido, guardianes de secretos divinos. Algunos decían que allí reposaban los toros sagrados de Apis, representaciones vivientes del dios Ptah, venerados como encarnaciones divinas. Pero Mariette dudaba. ¿Por qué un animal, por santo que fuera, requeriría un sarcófago que desafiaba las leyes de la física? ¿Para qué ese tamaño descomunal, esa precisión sobrehumana? Los días pasaban y el misterio se hacía más profundo. Las cámaras parecían formar una red de túneles subterráneos que se extendían más de lo que la mente podía imaginar. Las paredes, cortadas directamente en la roca, daban testimonio de una ingeniería que superaba el conocimiento de su tiempo. No había rastros de herramienta manual, ni señales de que las piedras hubieran sido picadas a golpes. Cada superficie tenía la exactitud de un corte industrial. Era como si hubiera sido moldeada por energía pura.
A medida que el equipo descendía más, las antorchas revelaban la inmensidad del recinto central. La temperatura bajaba y el silencio se volvía casi insoportable. Aquellas cajas, inmóviles e imponentes, daban la sensación de estar esperando algo, como si fueran cofres sellados para un propósito que nadie debía descubrir. Cada cámara desprendía una vibra distinta, pesada, solemne, cargada de historia congelada. En los días siguientes, los rumores se esparcieron como fuego entre los pobladores cercanos. Decían que los hombres del francés habían liberado algo que debía permanecer enterrado. Otros aseguraban haber visto luces extrañas emanando del suelo tras las excavaciones nocturnas. El Serapeum no solo despertó la curiosidad científica, sino también el miedo ancestral que acompaña a todo lo que el ser humano no comprende. Mariette se negó a abandonar el sitio. Sabía que estaba ante algo que cambiaría para siempre la comprensión de la historia egipcia, pero cada paso en ese laberinto era un desafío al entendimiento. Los sarcófagos, tallados en un granito traído de Asuán a cientos de kilómetros de distancia, debían haber sido transportados a través del Nilo y luego descendidos por túneles cuya anchura apenas permitía el paso de un hombre. ¿Cómo introdujeron allí masas de piedra que pesaban decenas de toneladas? Ni los textos antiguos, ni las reconstrucciones modernas, ni los cálculos de ingeniería ofrecen respuesta alguna. Se intentó recrear en laboratorio la precisión de aquellos cortes, y los resultados fueron insuficientes. Los bloques del Serapeum presentan tolerancias de menos de 1 milímetro, una proeza que incluso los ingenieros modernos, con maquinaria de control numérico, tendrían dificultades para replicar. ¿Qué clase de herramientas, de conocimientos o de propósitos movieron a los constructores de Saqqara a crear algo así? Con el paso de los meses, Mariette comprendió que su descubrimiento no era un final, sino un principio. El Serapeum planteaba más preguntas que respuestas y desmontaba las certezas de los manuales tradicionales. No era solo una tumba, era un mensaje, un testamento labrado en granito para sobrevivir a los imperios, a las religiones y al tiempo. Y mientras las arenas volvían lentamente a cubrir su obra, Egipto añadía otra capa de misterio a su historia eterna. Desde entonces, miles de visitantes han descendido por esos pasillos pétreos buscando entender lo que los antiguos quisieron ocultar. Algunos lo miran como una maravilla de la ingeniería, otros como la huella de un conocimiento perdido. Pero al contemplar esas cajas imposibles, todos, sin excepción, sienten la misma sensación: estar ante algo que no pertenece a este mundo, una creación que desafía la logicietum miribelespi, a la lógica, y susurra, desde las profundidades del tiempo, el más majestuoso de los enigmas del antiguo Egipto. Año 1850. En el desierto de Saqqara, un joven arqueólogo francés llamado Auguste Mariette observaba cómo el viento arrastraba montañas de sand, revelando apenas los perfiles de antiguas estatuas. Lo que para muchos era un paisaje árido y hostil, para él representaba una puerta abierta al pasado más oculto de Egipto. Su curiosidad no había nacido del azar. Le guiaba la convicción de que bajo aquella arena se escondía un templo perdido, un santuario mencionado en los textos antiguos con el nombre de Serapeum, y no descansaría hasta encontrarlo. Mariette tenía algo que pocos arqueólogos de su época poseían, una mezcla de intuición poética y disciplina científica. Después de estudiar antiguos grabados en los templos de Tebas, se convenció de que los egipcios habían construido un complejo destinado al culto del toro Apis, símbolo de fertilidad y poder divino. Si existía, debía encontrarse en Saqqara, cerca de la ciudad sagrada de Menfis. Así comenzó una de las excavaciones más decisivas del siglo XIX, una que transformaría la arqueología en un campo de admiración mundial. Día tras día su equipo excavaba bajo el sol inclemente. Las jornadas eran interminables y el calor devoraba la energía de los hombres, pero Mariette no se rendía. En sus notas escribiría más tarde: cuando la fe del arqueólogo vacila, el polvo del desierto parece más pesado que la roca del tiempo. Sin embargo, su perseverancia pronto dio frutos. Encontró restos de una avenida flanqueada por esfinges de piedra caliza, dispuestas en línea recta siguiendo un eje claramente ritual. Era como si el suelo mismo indicara el camino. El hallazgo de la avenida fue un momento crucial. Mariette supo entonces que no estaba frente a cualquier yacimiento, sino ante una ruta ceremonial. Las esfinges lo conducían directamente hacia una entrada sellada, un portal cerrado durante más de 2000 años. Los obreros trabajaron sin descanso, retirando toneladas de arena y escombros hasta revelar un muro de piedra cortada a mano. Los jeroglíficos borrosos pero legibles hablaban del dios Apis y del descanso eterno de los toros sagrados. A los pies del muro, un pasadizo descendía hacia las entrañas de la tierra. Mariette bajó con cautela.
antorcha en mano. El aire era denso. Las paredes estaban cubiertas de polvo y fragmentos desprendidos. Junto a él, sus ayudantes apenas podían respirar mientras descendían. La entrada se abría a un corredor oscuro que se extendía hacia un horizonte subterráneo. Cuando la luz de las antorchas tocó el final del túnel, el grupo entero se quedó inmóvil. Ante ellos se encontraba la primera cámara del Serapeum y en su centro una caja descomunal de piedra negra que brillaba con un resplandor opaco. El silencio era total. Mariette no podía comprender lo que veía. Aquella caja no parecía obra artesanal, sino el resultado de una precisión milimétrica. Se acercó y recorrió la superficie con la mano. Estaba pulida al punto de reflejar la luz de la antorcha. No había irregularidades, ni marcas de cincel, ni fallas en los ángulos. La tapa misma encajaba con una exactitud inimaginable, tan ajustada que parecía fundida con la base. Nadie en el grupo podía explicarlo. No existía herramienta conocida que pudiera producir tal acabado. Con el paso de las horas, Mariette comprendió que esa no era la única caja. Al avanzar por los pasillos, descubrió más cámaras, cada una con un sarcófago gigantesco hecho del mismo granito negro proveniente de Asuán. Contó 24 en total, todos de dimensiones colosales. Algunos aún conservaban sus tapas intactas. Otros, en un silencio más profundo, mostraban fragmentos de sellado como si algo hubiera sido retirado o tal vez nunca colocado. Era como si los constructores hubieran dejado su trabajo inconcluso, detenidos de golpe por una fuerza desconocida. Los ayudantes de Mariette estaban aterrados. Muchos creían haber profanado una tumba sagrada. Uno de ellos se negó a volver a entrar, asegurando que había sentido una vibración bajo el suelo, un rumor grave que no podía explicarse con palabras. Mariette, sin embargo, estaba fascinado. Aquellas cámaras no solo eran arquitectónicamente perfectas, cada una parecía diseñada para resistir la eternidad. Las paredes del túnel estaban talladas directamente en la roca caliza, sin un solo bloque visible, y los sarcófagos descansaban sobre bases que soportarían el peso de la eternidad sin desmoronarse. La noticia de su hallazgo se propagó rápidamente por Egipto. En poco tiempo, estudiosos, funcionarios del virreinato e incluso curiosos del Cairo acudieron para presenciar el descubrimiento. Nadie podía dar crédito a lo que veía. Los egipcios antiguos habían movido bloques de piedra en pirámides, sí, pero aquello era distinto. Los sarcófagos del Serapeum representaban una fega hazaña de ingeniería que superaba cualquier otro ejemplo conocido. Cada caja superaba las 100 toneladas de peso. ¿Cómo las habían transportado a través de túneles tan estrechos que apenas permitían el paso de un hombre? Se especuló que los egipcios debieron emplear rampas, rodillos o incluso plataformas deslizantes sobre barro y agua. Sin embargo, cálculos simples demostraban que ni siquiera con miles de hombres habría sido posible posicionar con tal precisión los colosos de granito. Los ingenieros modernos, al examinar sus medidas, concluyeron que las paredes de los sarcófagos estaban cortadas con un margen de error inferior a 1 milímetro. Era una precisión que en pleno siglo XIX solo se conseguía con instrumentos mecánicos de alta tecnología. Algo no encajaba. A medida que los informes llegaban a Europa, los académicos entraban en debate. Algunos afirmaban que se trataba de tumbas reales de toros sagrados, creadas como ritual de renacimiento. Otros, más escépticos, sostenían que se trataba de cámaras simbólicas, construidas no para contener cuerpos, sino para proteger conocimientos. Mariette, aunque aceptaba la tesis del culto de Apis, no pudo evitar sentir que algo no era coherente. Si las cajas eran ataúdes, ¿por qué carecían de inscripciones funerarias, ofrendas o relieves típicos? ¿Por qué su diseño era tan minimalista? Una noche en su diario personal, escribió una frase que perduraría. Bajo el polvo de Saqqara he encontrado el enigma más grande de Egipto. Estas cajas no están hechas para los hombres, sino para los dioses que una vez gobernaron la tierra. Aquella declaración, aunque poética, reflejaba el estupor de un hombre que había visto lo imposible. El Serapeum no solo albergaba restos sagrados, guardaba una tecnología o un saber que superaba el tiempo y la comprensión humana. Con el paso de los meses, Mariette comprendió que su descubrimiento no era un final, sino un principio. El Serapeum planteaba más preguntas que respuestas y desmontaba las certezas de los manuales tradicionales. No era solo una tumba, era un mensaje, un testamento labrado en granito para sobrevivir a los imperios, a las religiones y al tiempo. Y mientras las arenas volvían lentamente a cubrir su obra, Egipto añadía otra capa de misterio a su historia eterna. El hallazgo del Serapeum marcó un antes y un después en la historia moderna. No solo redescubrió un santuario olvidado, sino que demostró que el antiguo Egipto aún tenía secretos sin descifrar.
La precisión, el peso y la ubicación de los sarcófagos desafiaron todas las leyes conocidas de la arqueología. Y mientras Europa celebraba el genio de Mariette, nadie sospechaba que aquellas cámaras esconderían preguntas que, incluso 2 siglos después, seguirían sin respuesta. Lo que comenzó como una excavación más se transformó en una confrontación con los límites del entendimiento humano. El Serapeum de Saqqara, sellado durante milenios, se erigía ahora como una advertencia silenciosa. Porque en el corazón del desierto, frente a esas cajas imposibles, Auguste Mariette comprendió una verdad brutal. El pasado de Egipto era mucho más antiguo y enigmático de lo que jamás se atrevieron a creer. En el corazón del Serapeum dormían los gigantes. Cada sarcófago, una montaña de granito negro, se erguía como una prueba de fuerza y precisión que desafiaba la lógica humana. Eran cajas colosales, de más de 3 metros de largo y casi 2 de altura, talladas en un solo bloque sin fisuras. Lo que fascinaba a los ingenieros modernos no era solo su tamaño, sino el nivel de perfección que alcanzaban, una exactitud que aún hoy continúa desconcertando. Las paredes internas y externas estaban tan finamente pulidas que reflejaban la luz con claridad, transformando las antorchas en espejos titilantes contra la piedra. Al examinar los ángulos, los especialistas comprobaron que las esquinas eran absolutamente exactas, con una desviación tan mínima que ni siquiera una hoja podía pasar entre las juntas. Era el trabajo de una mente metódica, de artesanos que parecían dominar una ciencia avanzada. Y sin embargo, hablamos de un Egipto de hace más de 3000 años. La pregunta inevitable se impone. ¿Cómo lograron extraer esos colosos del granito más duro del continente, transportarlos centenares de kilómetros desde Asuán y depositarlos con precisión milimétrica en túneles subterráneos tan estrechos? Incluso con las máquinas de carga actuales, mover semejantes bloques resultaría una tarea monumental. Cada pieza podía pesar cerca de 100 toneladas, el equivalente a un tren completo. Ninguna grúa moderna cabría en esos corredores, y ningún sistema de poleas antiguo podría soportar tal carga. Los arqueólogos tradicionales sugieren que los egipcios usaron trineos lubricados con barro o grasa, tirados por decenas de hombres. Pero aquella explicación se desploma cuando se observan las rutas subterráneas del Serapeum. Los túneles son tan angostos que no permiten maniobras de arrastre. Además, las huellas visibles en las paredes demuestran que el material fue colocado con una delicadeza imposible para una maniobra de fuerza bruta. Es como si las cajas hubieran bajado flotando, guiadas por una precisión sobrenatural. La naturaleza del granito usado en estos sarcófagos también despierta asombro. Traído desde las canteras de Asuán, situadas a cientos de kilómetros del sitio, contiene cuarzo y feldespato, materiales que exigen herramientas más duras que el acero para ser cortados. Sin embargo, los antiguos egipcios de aquel periodo solo disponían de herramientas de cobre y piedra. La física y la lógica dicen que es imposible tallar granito con cobre sin dejar marcas irregulares, pero las superficies del Serapeum son tan lisas que parecen generadas por una máquina. Varios investigadores modernos, al examinar los sarcófagos con tecnología láser, corroboraron un fenómeno extraordinario. Los cortes presentan simetrías tan exactas que podrían haber sido realizados con un torno de alta precisión o un sistema de control numérico computarizado. Este hallazgo no solo es imposible para la época, sino que sugiere un dominio tecnológico que la historia oficial aún no sabe cómo explicar. ¿Cómo pudieron lograrlo sin electricidad, sin acero, sin instrumentos ópticos? La incógnita continúa suspensa entre la ciencia y el asombro. A lo largo del tiempo, muchos han intentado reproducir el acabado del granito del Serapeum utilizando métodos antiguos. Artífices modernos golpearon bloques de piedra con martillos, cinceles, arena y agua, tratando de replicar las aristas pulidas sin éxito. La energía, la paciencia y el tiempo requeridos harían inviable la construcción de más de 20 sarcófagos en tan alto grado de perfección. Y aun si el esfuerzo humano fuera posible, la cuestión del transporte seguiría siendo un muro infranqueable. En este punto, algunos teóricos sugieren que los egipcios poseían un conocimiento perdido sobre las vibraciones, el sonido o la levitación. Otros más cautos prefieren hablar de técnicas aún desconocidas. Instrumentos con perforaciones rotatorias, discos abrasivos movidos por fuerza hidráulica o sistemas que usaban arena bajo presión. Cualquiera que sea la explicación, el resultado sigue siendo el mismo. Una obra que rompe los límites de lo posible. Cada caja del Serapeum parece un desafío lanzado por el tiempo a la humanidad moderna. Pero más allá del enigma técnico, hay una sensación de propósito profundo en cada uno de estos sarcófagos. ¿Por qué construir algo tan complejo y colosal para albergar los restos de un toro sagrado?
En todo el antiguo Egipto, los animales eran venerados, pero jamás con semejante despliegue de ingeniería. Algunos arqueólogos creen que el tamaño y la precisión eran símbolos del poder divino. Otros piensan que servían para contener una energía sagrada, un tipo de vibración cósmica que debía permanecer sellada. El propio Auguste Mariette, aunque intentó mantener una postura científica, reconoció en sus notas su desconcierto absoluto. Escribió que las proporciones y la precisión de aquellas cajas parecían ajustarse a un patrón geométrico que desconocía. En algunos casos, los sarcófagos mantenían relaciones de medida semejantes a la proporción áurea, una constante matemática universal presente en las leyes de la naturaleza y la arquitectura más perfecta. ¿Acaso los constructores del Serapeum conocían secretos numéricos que se perdieron con el paso de los siglos? Algunos estudiosos modernos han llegado a proponer que los egipcios del período saíta pudieron haber heredado conocimientos de una civilización anterior, una cultura que dominaba técnicas de resonancia, corte por vibración o energía dirigida, capaz de manipular la materia con precisión atómica. Teoría audaz, sin duda, pero que se fortalece ante la evidencia implacable de las cajas imposibles. Si lo que yace en Saqqara fue hecho por manos humanas, entonces sería una de las hazañas más prodigiosas jamás logradas por la civilización antigua. En el Serapeum, cada detalle parece tener una intención. Las paredes talladas del túnel tienen una curvatura casi imperceptible, diseñada quizá para desviar la humedad o amplificar el eco. Algunos investigadores han notado que, al emitir un sonido dentro de una cámara, este reverbera de manera uniforme, como si todo el recinto estuviera afinado a una frecuencia precisa. Si eso fue planeado, implica que los constructores poseían nociones avanzadas de acústica y vibración. El Serapeum no sería un cementerio, sino un instrumento. Una máquina de piedra. Cuando se contempla uno de aquellos sarcófagos, es imposible no sentir la presencia de algo más. No un cálido arte humano, sino una mente que se movía en otras escalas de pensamiento. Cada superficie invita a la reflexión, cada borde parece hablar un lenguaje que aún no comprendemos. Se diría que quienes los construyeron no buscaban imitar la forma, sino dominar la sustancia. Transformaron la piedra en geometría pura, en perfección intocable. Quizá ese sea el verdadero significado de los gigantes de granito. Recordarnos que hubo un tiempo en que el hombre o quien fuera capaz de crear esto miraba al universo no con devoción, sino con conocimiento. Y mientras los siglos pasan, esas cajas permanecen ahí, desafiando al desierto y a la ciencia, esperando a que alguien logre descifrar su mensaje. El Serapeum no solo guarda sarcófagos, guarda la memoria de una humanidad que tal vez fue más poderosa de lo que creemos, una humanidad que supo tallar, en piedra eterna, el misterio mismo de la creación. El descubrimiento del Serapeum fue solo el inicio de un enigma que hasta hoy sigue resistiendo todas las explicaciones. Cada una de las 24 cajas de granito negro plantea preguntas que la arqueología tradicional no ha podido contestar en más de 150 años. Los egiptólogos han propuesto docenas de teorías, intentando encajar la colosal obra dentro de los parámetros conocidos de la civilización del Nilo. Sin embargo, ninguna logra disipar el aura de imposibilidad que envuelve al Serapeum. La explicación más aceptada afirma que el complejo fue construido para alojar los restos de los toros apis, animales sagrados del antiguo culto menfita vinculados al dios Ptah. Cada vez que moría uno de estos toros, los sacerdotes elegían un sucesor y enterraban el anterior en un sarcófago monumental, como símbolo de renacimiento. Pero esta teoría se enfrenta a un problema evidente. Las cámaras del Serapeum están vacías. De los 24 sarcófagos encontrados, apenas unos pocos contenían restos y ninguno correspondía a un toro completo ni a un entierro ceremonial típico. Algunos investigadores sostienen que las tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, pero eso tampoco encaja con los hechos. Las tapas siguen encajadas con exactitud perfecta y no presentan señales de esfuerzo humano para removerlas. Los supuestos ladrones no dejaron rastro alguno de destrucción, ni desplazaron las piedras que requerirían tecnología moderna para moverse. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué un complejo tan vasto y preciso fue construido para albergar el vacío? Otras hipótesis apuntan a que el Serapeum no era un mausoleo, sino un recinto de almacenamiento ritual. Quizás un gran laboratorio espiritual, un espacio donde los sacerdotes egipcios realizaban ceremonias relacionadas con el paso de las almas o la energía cósmica.
En esa visión, las cajas de granito actuarían como resonadores, capaces de canalizar vibraciones específicas generadas por el sonido. Algunos experimentos modernos han probado que al emitir ciertas frecuencias dentro del Serapeum, los muros vibran creando un efecto armónico que se percibe en el pecho. No parece una coincidencia, sino el resultado de una arquitectura diseñada para manipular el sonido y la energía. Una teoría más audaz propone que las cajas de granito servían un propósito tecnológico, no religioso. El granito negro de Asuán contiene cuarzo, un mineral capaz de generar pulsos eléctricos bajo presión. Si los egipcios comprendían este principio, el Serapeum pudo haber sido una especie de acumulador energético o un sistema de resonancia natural. Cada sarcófago actuaría como una cámara sellada para almacenar o equilibrar energía, tal vez con fines que hoy apenas podemos intuir. Pura ciencia ficción, tal vez. Pero la evidencia física sigue ahí, desafiando al escepticismo. Con el paso del tiempo, muchos investigadores contemporáneos comenzaron a sugerir que el Serapeum pertenecía a una tradición mucho más antigua que la del Imperio Nuevo. Algunos incluso afirman que las cámaras originales podrían remontarse a una época predinástica, miles de años antes de los faraones conocidos. El nivel de erosión en ciertas secciones del túnel, junto con la ausencia de jeroglíficos en las paredes y sarcófagos, apunta a constructores con un propósito diferente al ritual. Si eso fuera cierto, estaríamos frente a una obra de una civilización perdida, quizá mucho más avanzada de lo que imaginamos. Pero entre las teorías más fascinantes figura una idea casi metafísica, la de las cámaras como contenedores del conocimiento. Algunos autores creen que las cajas del Serapeum no guardaban cuerpos ni objetos, sino información. En el antiguo Egipto, el conocimiento tenía valor divino. Preservar los secretos del cosmos equivalía a preservar la eternidad. Es posible que los sarcófagos sellados fueran cofres del saber antiguo, diseñados para resistir catástrofes, guerras o el mismo paso del tiempo. Un archivo pétreo para legar el conocimiento de los antiguos a futuras generaciones. Y sin embargo, en medio de todas las teorías, hay un silencio que pesa más que la arena que cubre Saqqara. El gobierno egipcio, a lo largo del siglo XX, mantuvo un control férreo sobre las exploraciones en el sitio. Pocas veces se permitió el acceso a investigaciones independientes, y los estudios técnicos fueron escasos y restringidos. En el mundo de la arqueología, el Serapeum se convirtió en un tema incómodo, una anomalía que no encajaba en la cronología lineal del Egipto faraónico. Cuando la ciencia no puede explicar algo, tiende a guardarlo bajo llave. Cada nueva visita al Serapeum revela más preguntas que respuestas. Ingenieros, científicos e incluso músicos han tratado de interpretar el lenguaje de esas cajas. Se dice que al golpear una de ellas con una vara metálica, emite un sonido profundo y constante, casi armónico. ¿Acaso fueron diseñadas para vibrar, para resonar con frecuencias celestes? Si los antiguos egipcios conocían los secretos de la acústica, las posibilidades se multiplican. Las cámaras podrían haber sido instrumentos de sanación, templos de energía o hasta generadores de estados de conciencia elevados. Los arqueólogos más conservadores califican estas ideas como fantasías modernas, provocadas por el asombro ante la destreza egipcia. Pero ni siquiera esas voces escépticas pueden negar lo evidente. El Serapeum no tiene paralelos en la historia conocida. Ningún otro complejo subterráneo combina magnitud, precisión, aislamiento y silencio absoluto de esta manera. Las antiguas tumbas de Egipto eran mensajes al más allá, pero el Serapeum parece un mensaje dirigido hacia el futuro, un recordatorio de que el hombre aún ignora gran parte de su propio pasado. Algunos investigadores modernos que estudiaron las propiedades acústicas y electromagnéticas del lugar llegaron a una conclusión intrigante. El Serapeum no fue solo tallado, fue sintonizado. Las proporciones de sus galerías responden a patrones matemáticos que coinciden con la escala musical pitagórica, utilizada siglos más tarde por los griegos. Si esto es cierto, los egipcios manejaban conceptos de resonancia armónica miles de años antes de su redescubrimiento en la antigüedad clásica. Las grietas en las paredes de ciertos pasadizos muestran signos de calor extremo, como si alguna vez se hubiese liberado energía dentro de esas cámaras. Algunos estudios sugieren que las piedras del techo presentan microfracturas por temperatura, un fenómeno que podría vincularse a vibraciones o pulsos acústicos de alta intensidad. ¿Fueron esas salas escenarios de rituales de poder o experimentos con fuerzas naturales? Las evidencias se acumulan, pero el silencio oficial aún domina.
Quizá la respuesta más inquietante no esté en las piedras, sino en lo que simbolizan. Las cajas del Serapeum representan la eterna lucha entre el conocimiento y el olvido, entre la luz del saber y las sombras del misterio. Mariette lo comprendió cuando escribió que los constructores de Saqqara quisieron dejar una huella imposible de borrar, porque aunque las arenas vuelvan a cubrirlas una y otra vez, esas cajas de granito siguen ahí, desafiando al tiempo, a la lógica y a la soberbia humana. Y bajo su impenetrable silencio parece resonar una advertencia. El hombre no ha descubierto el pasado, apenas ha despertado a su eco más profundo. Hoy, el Serapeum de Saqqara continúa siendo una herida abierta en el misterio del mundo antiguo. Cada viajero que desciende por sus pasillos siente el peso del tiempo envolviéndolo como un sudario. Las antorchas, por más potentes que sean, apenas rompen la oscuridad que reina en esas galerías donde el aire parece detenido. Allí, frente a los sarcófagos de granito negro, uno no contempla únicamente una proeza humana. Presencia el testimonio silencioso de algo que quizá aún no comprendemos. Augusto Mariette murió convencido de haber hallado una de las obras más extraordinarias del antiguo Egipto, pero también la más inexplicable. A pesar de haber excavado pirámides, templos y tumbas, ninguna estructura lo había enfrentado tan directamente con el límite del entendimiento. En sus diarios se percibe el tono de un hombre dividido entre la admiración y la duda, entre la ciencia y la intuición, porque en el fondo, el Serapeum no era solo una excavación arqueológica, sino una confrontación con lo imposible. Décadas después de su descubrimiento, los más grandes arqueólogos regresaron al lugar intentando descubrir su propósito definitivo. Algunos medían los ángulos, otros analizaban la composición química del granito o las marcas del pulido. Sin embargo, cuanto más se estudiaba el sitio, más indescifrable se volvía. Las medidas exactas, las proporciones perfectas, la distribución simétrica. Todo apuntaba a un conocimiento matemático e ingenieril muy superior al que se atribuía al Egipto de aquella época. Durante el siglo XX, el Serapeum se convirtió en un símbolo del enigma egipcio. El mundo moderno, armado con maquinaria sofisticada, láseres y ordenadores, seguía incapaz de reproducir las condiciones exactas de su construcción. Lo que en la antigüedad había sido concebido con un propósito preciso, hoy nos confronta con un muro de ignorancia. Para cada dato que la ciencia logra obtener, surgen tres nuevas preguntas, más grandes y perturbadoras. En el Serapeum, la historia se niega a cerrarse. En las últimas décadas, un nuevo tipo de visitante comenzó a interesarse por aquellas cuevas. No solo arqueólogos, sino físicos, ingenieros y filósofos encontraron en sus cámaras un punto de inflexión entre mito y ciencia. Algunos sostienen que el lugar no fue un templo ni una tumba, sino una estructura de resonancia, destinada a manipular frecuencias que actuaban sobre la materia. Según esta visión, las cajas de granito serían instrumentos, no ataúdes, máquinas de conocimiento que respondían al poder del sonido y la vibración. Otros más escépticos pero igualmente fascinados hablan del Serapeum como una demostración inalcanzable de maestría humana. Argumentan que el antiguo Egipto, en su grandeza, pudo alcanzar logros que hoy minimizamos por arrogancia moderna. Ellos recuerdan que las pirámides, los templos y las tallas de precisión milimétrica demuestran que el hombre antiguo era capaz de hazañas inimaginables. Y si los egipcios lograron erigir las pirámides de Giza, ¿por qué no habrían dominado el arte del corte perfecto en granito? Pero incluso entre los defensores de la explicación tradicional, persiste la sensación de que algo falta, porque el Serapeum no encaja del todo en el contexto del Egipto faraónico. No está decorado, no está inscrito con nombres ni oraciones, carece de todo símbolo religioso visible. Su sobriedad geométrica, su silencio pétreo, su simetría matemática. Nada respira la estética de los templos o las tumbas que conocemos. Es como si perteneciera a otra época o a otra mentalidad completamente distinta. Algunos estudiosos sugieren que el complejo podría haber sido reutilizado durante siglos. Quizá fue construido en una era remota por una civilización olvidada y milenios después adoptado por los egipcios como sitio sagrado. La arqueología moderna ha demostrado que muchos monumentos fueron reciclados. Templos convertidos en necrópolis, pirámides transformadas en altares, tumbas adaptadas para nuevos cultos. Tal vez el Serapeum encierre en su interior los restos de una cadena cultural que atraviesa los siglos, desde un pasado más profundo que las dinastías conocidas. Y allí permanece, in silence, testigo de toda la historia. En los días de verano, cuando el sol cae a plomo sobre Saqqara, el calor no logra penetrar el interior de las cámaras. Dentro, la temperatura se mantiene constante, inmóvil como el tiempo que las guarda.
Muchos visitantes aseguran sentir la vibración de la piedra, un leve pulso casi orgánico, como si el Serapeum aún viviera. En ese silencio, el eco de los siglos parece resonar con una intención que todavía nos esquiva. El legado del Serapeum no está solo en sus paredes, sino en el desafío que plantea. Nos recuerda que el conocimiento humano es una llama frágil frente a la inmensidad del pasado. Cada generación se cree más sabia, más racional, más avanzada, hasta que algo como esto aparece para recordarnos lo contrario. Ante los gigantes de granito la soberbia se disuelve y el hombre se ve reducido a lo que siempre ha sido, un caminante en busca de respuestas. Para Egipto, el Serapeum representa más que una tumba o un misterio. Es un espejo de su propia alma, la de una nación construida sobre el filo del conocimiento y el mito. Durante milenios, el pueblo egipcio miró al cielo y a la tierra con la misma reverencia, convencido de que ambos estaban unidos por leyes sagradas. Y en ese equilibrio levantó templos, pirámides y tumbas que desafiaron al olvido. El Serapeum se suma a esa gesta inmortal, elevando una última pregunta hacia la eternidad. Hoy los turistas recorren sus túneles guiados por linternas eléctricas. Caminan donde hace más de 3 milenios caminaron los sacerdotes del dios Ptah y los obreros que movieron lo imposible. Algunos pasan sin comprender, tomando fotos rápidas antes de volver a la superficie, pero otros se detienen y escuchan. En el eco de esas cámaras de granito sienten algo que no puede medirse ni explicarse. La certeza de que allí, bajo la arena, hay un fragmento de la verdad perdida del ser humano. Porque el Serapeum no es solo una construcción del pasado. Es una grieta abierta hacia lo eterno, una voz que se alza desde la profundidad de los tiempos para recordarnos lo insignificantes que somos frente al misterio. Sus cajas no deberían existir, pero existen. Y con cada siglo que pasa, con cada mirada fascinada, su mensaje se renueva. Hay secretos del hombre y de la tierra que aún debemos aprender a escuchar. Hasta entonces, las cámaras de Saqqara seguirán esperando, selladas, invictas, guardianas de un conocimiento que el mundo moderno quizá no está preparado para entender.